interpretación, un buen análisis acerca de todos estos temas de historia que verdaderamente nos llevan a una interrogante fundamental, ¿no? Y esa interrogante es ¿por qué razón es que el día de hoy el mundo tiene esta especie de funcionamiento, este tipo de forma en cómo es que se desarrolla a nivel económico, a nivel social, a nivel del pensamiento? ¿Por qué es que en la actualidad existe la problemática en diferentes ámbitos que a muchos les lleva pues a una pregunta, ¿no? ¿Y esto cuándo se originó, ¿no? ¿Por qué es que se desenvuelve todo de la forma en cómo verdaderamente vemos al planeta en conjunto, ¿no? Y por supuesto, sin ir muy lejos, el mejor ejemplo lo tenemos aquí nomás, en nuestro país, ¿no? Nosotros solo somos la muestra, como la muestra de un botón con respecto a lo que sucede a nivel global. Pero bueno, vamos a poder empezar ya y les voy a compartir en este momento mi pantalla. A ver si me dan solo un segundo. Ya está. Bien, ¿se visualiza de manera correcta? ¿No hay ningún problema con el tema de la imagen por ahí? A ver si me lo comentan. A ver, por acá tengo que nuevamente. Perfecto, gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por ahí. Gracias, chicas. Chicas y chicos, muy amables. Bien, continuamos entonces. A ver. Acá estamos. Voy a suspender esto un ratito para que pueda verse mejor. Un ratito. Listo, muy bien. Como pueden ver entonces aquí, tenemos bastantes temas que analizar el día de hoy, ¿ya? Primero, miren, vamos a hacer una introducción con referente a todo lo que es la historia, ¿sí? Y las herramientas más importantes para que ustedes puedan comprender la historia, sobre todo por el equívoco, el gran error que suele ocurrir respecto a que cuando se habla de historia, muchos piensan que se van a trabajar prácticamente, pues, todos los temas sucedidos a lo largo de lo ancho y largo del tiempo. Y eso es una falsedad. Cuando nosotros hablamos de historia, verdaderamente vamos a analizar los hechos más trascendentales, los hitos, los acontecimientos, momentos que verdaderamente representaron ser un punto de quiebre en la línea del tiempo. Vamos a suponer que, pues, si tuviéramos que hacer la historia personal de cada uno de ustedes, de los que me están escuchando en este momento, damas y caballeros, es imposible que ustedes puedan hacer una historia recabando la información de todos los días que han pasado ustedes a lo largo de su vida. Es imposible. Es imposible que tú recuerdes todos los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y los domingos de tu vida. Pero en cambio, además sería inútil intentar hacer una acumulación de datos porque no nos llevaría absolutamente más bien que a la confusión de no entender nada. Pero si es que nosotros recordaríamos, con respecto a tu vida, los acontecimientos, ya sea acontecimientos buenos o acontecimientos malos, verdaderamente podríamos comprender aspectos que han alterado tu carácter o han contribuido a la formación de tu personalidad y entender por qué en el hoy por hoy tú piensas como piensas, tú te desenvuelves como te desenvuelves, tú asumes esa predisposición, esa actitud, esa visión como la que tú tienes. Y eso es por
claramente, pues, por la historia de tu vida. Ahora, quiero que lo englobes, ya no lo veas como la historia de Emily, o la historia de Flor, o la historia de Christopher. Quiero que lo veas como la historia de la humanidad. Y es exactamente lo mismo. Analizamos los hitos que llegaron a marcar una era, como te decía, a representar verdaderamente ser un punto de quiebre. Y eso nos lleva a comprender mucho de lo que sucede en la actualidad. Segundo, miren la hominización. Este es un tema que muchas veces hiere la susceptibilidad de muchos, porque yo entiendo que hay mucha gente que tiene ideas religiosas y pues verdaderamente no podemos alterar esta interpretación de Adán y Eva y la creación divina. Pero refiriéndonos a los hechos basados en pruebas científicas, la hominización está completamente demostrada en función a cómo es que el hombre ha venido a lo largo del tiempo sufriendo una serie de alteraciones morfológicas, una serie de cambios a nivel biológico, a nivel cognitivo, y que verdaderamente, bajo un proceso de adaptación, nos conllevaron a lo que tú y yo somos en este momento. Y tú dirás, profesor, ¿pero qué somos nosotros? Bueno, somos Homo sapiens. Y esa capacidad que nosotros tenemos para enfrentar situaciones, como la que hemos enfrentado hace 2 años con la COVID-2019, muchos de ustedes habrán vivido una película, pero lo más importante para este 2022 es decir que estamos aquí, estamos acá con vida, y es verdaderamente un ejemplo de mucho de lo que nuestra especie es capaz de enfrentar. Luego, chicas, chicos, miren la prehistoria. Vamos a analizar cómo es que antes de la historia existe esto que se llama la prehistoria, ¿no? O sea, antes de la universidad existe la preparación preuniversitaria. Acá estás tú, ¿sí o no? Ya, igual pasa con la historia. Antes de la historia existe la prehistoria. Vamos a ver qué hay en esa etapa, que es la etapa más larga de todas, más extensa, ¿ya? La edad de los metales ya es el momento donde se empieza a dar origen a la historia propiamente, a la historia, ¿sí? Aquí vamos a analizar cómo es que se trabajó ese tema de los metales, cómo es que el hombre dejó la piedra y empezó a tomar los metales de la naturaleza para poder subsistir, que es muy importante. Y vamos a ver algunas de las primeras sociedades que llegaron a convertirse en los imperios más increíbles y que verdaderamente tuvieron el esclavismo como modelo económico. Tenemos a Mesopotamia, tenemos a Egipto, India y China. Bien, como yo no puedo leer los chats, voy a estar así siempre, ¿ya? Ah, ya no, acá me estaba saludando Olguita. Muy bien, buenos días, Olga, ¿qué tal? Ya está, continuamos. Vámonos entonces, miren ustedes a los conceptos de la historia. Ya saben, chicos, chicas, cualquier duda, cualquier consulta, aquí se va a encender mi botoncito para yo poder leerlos en el chat y yo rápidamente respondo todas sus dudas y pueda yo despejarlas de la mejor forma, ¿ya? Bueno, miren el primer punto. La historia podemos concebirla como una ciencia social. Y esto es importante, por favor, que lo tengas en cuenta, ¿sí? Ciencia social. Algunos consideran que la historia es un relato. Otros dicen que la historia es una simple narración, una especie de acumulación de hechos épicos, heroicos. Otros dicen que la historia es inútil, que es en vano intentar comprender aspectos del pasado, y otros la consideran pues mera literatura. Pero cuidado, ¿no? La historia está basada en hechos y hechos probatorios, y para ello hay una serie de restos que aquí vamos a ver cómo se interpretan, y es por eso que nos conlleva a denominarla como una ciencia. Pero como es una ciencia donde estudiamos a las personas, a los hombres, es una ciencia social, ¿no? Entonces, su estudio se enmarca, miren ustedes, para las sociedades humanas, ¿no? En el devenir del tiempo y en un espacio determinado. Entonces, su objeto de estudio son los hechos. Igual a decir hecho sería hito. Igual a decir hito sería acontecimiento. Entonces, son momentos grandes. A ver, quiero que ustedes puedan en el chat decirme cuáles son los hechos históricos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Yo te voy a colocar un ejemplo, la independencia del Perú. A ver, ¿quién me puede colocar más ejemplos de hechos históricos? Vamos a ver, los leo. Ejemplos de hechos históricos, vamos.
Ya, por aquí veo la Revolución Francesa, la caída de Roma, la caída de Constantinopla, la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mexicana. Muy bien. La Guerra del Pacífico, perfecto. Muy bien. Ahí tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Tupac Amaru, la Guerra Fría, excelente. Entonces estamos bien. Perfecto. La caída de las Torres Gemelas, muy bien. Las Cruzadas, excelente. Muy bien. Entonces no cabe duda de que está claro, el descubrimiento de América. Ah, perfecto, muy bien. Estamos chévere. Entonces, hablamos de hechos históricos. ¿Y cómo tenemos esta posibilidad de analizar un tema, un hecho histórico, verdaderamente? Pues acá están los elementos de análisis. Nos ha quedado claro que un hecho histórico llega a convertirse en un tema de historia propiamente. Y son todos los temas que ustedes han colocado ahí, ¿sí o no? Pero cada uno de esos temas tiene que analizarse en un proceso. Entonces, analizamos las causas, por ejemplo, del descubrimiento de América, o las causas de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo. ¿Cómo es que, por ejemplo, la Revolución Francesa pasó por diferentes etapas, por diferentes momentos, periodos? Y vemos las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos trajo, por ejemplo, la guerra con Chile? ¿No? Entonces, todo tema tiene este proceso que es fundamental. Y tú no puedes olvidarte de este primer punto, que es el proceso, ¿ya? Y segundo elemento de análisis, el contexto. Ojo, todo tema ocurre bajo un contexto determinado de espacio. Si hablamos acerca de las cruzadas, empezaron en Europa y terminan en Oriente. Tiempo, estamos hablando, mira tú, del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, y hablamos acerca de la sociedad en función a la mentalidad, en función a la idiosincrasia, en función a la manera como se desenvuelve una sociedad. No es lo mismo una sociedad del siglo XII que del siglo XXI, claro está. Todas esas condiciones son parte del contexto. Qué importante es que si nosotros estudiamos la Revolución Francesa, estudiamos que Francia, mira tú el espacio, del siglo XVIII, mira el tiempo, tenía un sistema social donde la gente todavía pues, tenía esta mentalidad de servidumbre, ¿no? Esta mentalidad cortesana, esta mentalidad donde el sistema absolutista era lo que regía el modelo de vida. Entonces ahí tenemos una clara forma de poder entender un tema, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad importantísima de esto? Pues la utilidad, miren ustedes, comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Lo que les dije en la introducción. Ahora, todo esto que nosotros hablamos acerca de historia y que ya lo entendemos de manera científica, tuvo su origen allá, miren ustedes, con los estudios que surgieron en Grecia, pero en la Grecia clásica, durante el siglo V antes de Cristo. Tenemos importantes personajes griegos que han llegado a ser considerados incluso, uno de ellos como el padre de la historia. Tenemos a Heródoto. Miren ustedes, investigó las guerras médicas en su obra Los 9 libros de la historia. Acá tenemos esta efigie, esta estatua que se encuentra en Viena, en Austria. Por otra parte, también tenemos a Tucídides, cuya obra cumbre fue Historia de la Guerra del Peloponeso, y verdaderamente ellos demostraron que se podía recabar una serie de datos respecto a ciertos acontecimientos. Entonces, aquí tenemos los primeros momentos en donde ya vislumbramos a la historia como, en este momento no como, en la época griega no como una ciencia propiamente, sino como una especie de disciplina, pero que con el paso del tiempo fue adquiriendo este modelo ya más completo para concebirla como ciencia, como tal. Bien, a ver, por acá me parece que había una pregunta. Ah, no, ok, muy bien, hubieron otros hechos históricos, la batalla de Ayacucho, la caída del muro de Berlín, genial, perfecto. Ahora bien, para nosotros poder interpretar cualquier situación que se nos presenta, recabar alguna importante prueba, tenemos las fuentes históricas, ¿sí? Que representa todo vestigio de presencia humana que ayude a reconstruir los hechos históricos. Aquí tenemos entonces las fuentes. ¿Cuáles son los tipos de fuentes?
claramente, pues, 4 tipos de fuentes. Primero tenemos a las fuentes escritas, ¿ya? Y que cuando el hombre verdaderamente inventó la escritura, ¿ya? La escritura representó, pues, esta base para la memoria de los pueblos. Muchos pueblos que no sabían de la escritura nos dejaron construcciones y que si actualmente queremos interpretarlas, nos cuesta mucho más porque es como una sociedad, es como un hecho o un vestigio, mejor dicho, pero mudo, que no nos dice nada. En cambio, cuando hay escritura, la escritura nos dice absolutamente todo. Entonces, las fuentes escritas fundamentalmente están conformadas por textos contenidos en diversos soportes, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tuviéramos que estudiar Egipto, las fuentes de Egipto se encuentran tanto en papiros, ¿no? Como que también se encuentran sobre los templos, sobre la piedra, ¿no? Y estos tipos de escritura jeroglífica, hierática y demótica son la fuente escrita que nos ayuda a entender mucho acerca de Egipto. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro. Ahora, un dato interesante, ¿no? Con el caso de Egipto, las fuentes escritas, digamos, a los diferentes investigadores, no les dieron ningún tipo de señal o de dato, de información, sino recién hasta 1822, cuando se llegó a descubrir la escritura jeroglífica en la piedra Rosetta, ¿no? Que fue analizada, pues, por el arqueólogo Champollion. Pero ustedes pónganse a pensar, ¿y cómo se estudiaba Egipto, profe, antes del descubrimiento de la escritura jeroglífica? Bueno, pues no se consideraba la fuente escrita como parte de la información que se necesitaba, porque no se había descubierto aún la escritura egipcia como tal, ¿no? Ahora vean, las fuentes orales son las tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Esto normalmente nos ayuda, pues, en el caso de muchos pueblos que los restos, en este caso, de construcciones como palacios, viviendas, estén destruidos, ¿no? en muy mal estado, y por otra parte, han sobrevivido tradiciones con el paso del tiempo. Pero, ojo, muchas de las tradiciones y los testimonios de diferentes pueblos han sido recabados en diferentes textos siglos antes. Por ejemplo, les cuento una chiquita. Cuando los españoles llegaron hasta el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, luego llamado Perú, y tuvieron que estudiar mucho, recabar información acerca de los incas, vamos a colocar el ejemplo, ¿no? Juan Díez de Betanzos, bueno, fue un cronista importante, llegó a recabar la leyenda de los hermanos Aya. ¿Y dónde colocó esa leyenda? En su crónica, Suma y Narración de los Incas, por ejemplo, ¿no? Esto ocurre en diferentes casos, por ejemplo, en el caso de Roma, ¿no? Cuando también Tito Livio llega a recabar la leyenda, ¿no? de Rómulo y Remo, y eso también en la historia de Roma figura. Entonces, en diferentes sociedades, en tiempos ya muy remotos, hubieron investigadores que, gracias a todavía sobrevivían esas tradiciones y testimonios de cómo había sido el origen de tal sociedad, de tal imperio, de tal estado, lograron recabar información clave e importante. En la actualidad, hay diferentes pueblos, de repente en la selva, donde no quedan, de repente, pues muchos habitantes que hablen tal y tal lengua, ¿no? Que se está perdiendo ya. Y hay investigadores que siguen recabando datos interesantes acerca de ese pueblo. Y de repente en ese pueblo pueden haber leyendas también, tradiciones. Ahí están las fuentes orales entonces. Y bueno, las fuentes materiales también son importantes porque son toda evidencia física de presencia humana. Tenemos artefactos como, por ejemplo, huacos, espadas, telares, construcciones, miren ustedes, desperdicios, perdón, ¿ya? Y, a ver, que no puedo visualizar aquí, restos humanos, claro está, etcétera, ¿ya? Entonces, miren ustedes,
chicas y chicos, todo lo que se puede recabar a través de las fuentes materiales. Con esto es lo que en general nosotros conocemos mucho acerca de las sociedades que existen pues, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Coliseo Romano es una fuente material impactante, ¿no? Aquí en el Perú tenemos a Machu Picchu, es una fuente material, ¿sí o no? Y vamos a estudiar aquí muchas fuentes materiales, como de las pirámides de Egipto, por ejemplo, la muralla china, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, esta última clasificación de fuente, que son las audiovisuales, son las que quizá tú, con la que tú estás más familiarizado, porque tiene que ver con los soportes tecnológicos que en la actualidad, gracias a la revolución industrial, tenemos, ¿no? Grabaciones de imágenes y los sonidos mediante diversas tecnologías. Entonces, creo que todos acá, todos los que me están escuchando, todas las que me escuchan en este momento, tienen un celular. Y de repente muchos pueden estar en algún momento, si es que ven por ahí que algo ocurre, un acontecimiento, lo graban, ¿no? Hace unos días hubo un incendio acá en una galería en Girón Andahuaylas, en Barrios Altos. ¿Y cómo nos enteramos? ¿Cómo me enteré primero yo? Por el WhatsApp. Ahí estaban los videos que los compartían. Antes que en la televisión, increíble, ¿eh? Entonces, por ahí un alumno, dentro de los hechos históricos, mencionó el atentado de las Torres Gemelas. Y acuérdate que en Estados Unidos era en el 2001, mientras aquí en el Perú todavía teníamos esos celulares chanchitos y era complicado tener una cámara. En Estados Unidos cualquiera tenía una cámara de video y tranquilamente podía recabar información. Y eso es el claro ejemplo de cuando en el 11 de septiembre del 2001, esa mañana muchos estaban por ahí, ¿no? En Nueva York, por el World Trade Center, y de sus mismas cámaras sintieron el ruido estruendoso de los aviones, ¿no? En el primer avión, alzan su cámara y directamente, pues, algunos lo graban desde la vereda y otros están en otros edificios grabando todo el acontecimiento terrible, ¿no? Y puedes captar incluso cómo la gente grita, ¿no? Otros dicen, ¿no? Refieren por ahí una palabra bastante fuerte, ¿no? Y se siente verdaderamente el impacto de lo que se está viviendo en ese momento. Esas son las fuentes audiovisuales. Quizá algunos de ustedes han escuchado acerca de los Vladivideos, ¿no? Cuando el régimen de Fujimori se descalabró gracias a que dos congresistas, ¿no? Uno Luis Iberico y el otro Popio Olivera, el de la escobita, llegaron a difundir el primer Vladivideo donde se veía a Beto Curi recibir $15.000, ¿no? de Vladimir Montesinos Torres. Y uno dice, profe, ¿qué es eso? Y no solo fue uno, eran más de 2.500, 3.000 Vladivideos que habían, donde sobornaban y compraban a diferentes autoridades, canales de televisión. Ya, eso es una fuente audiovisual, por ejemplo, ¿no? Y por acá me estaban escribiendo, creo. Ajá, claro, en la caída de Fujimori, así es, Leslie. Y eso mira, cómo una fuente audiovisual puede ser tan clave y decisiva. Bueno, chicas, chicos, respecto a las fuentes históricas, entonces ya sabemos los tipos, escrita, oral, material y audiovisual, pero normalmente muchos de los chicos y chicas se equivocan cuando vemos la clasificación, porque hay fuentes, mira, directas y fuentes indirectas. Ya, ¿cómo es eso, profe? Para que no te equivoques, las fuentes directas, son contemporáneas al hecho descrito y producidas por los testigos o protagonistas del evento. A ver, una fuente directa, por ahí me dijeron el descubrimiento de América. Ya un chico por ahí me mencionó, no sé si fue chico o chica por ahí, me dijo, profe, el descubrimiento de América. Hubieron varios ahí que mencionaron ese tema, ese hecho histórico. ¿Ya? Pero ustedes sabían que Cristóbal Colón, cuando estaba llegando en ese primer viaje en Santa María, Colón tenía un diario. Y en ese diario, Colón empezó pues a colocar una serie de información valiosa porque todos aquellos que querrían
cruzar el Océano Atlántico, tendrían que conocer los pros y los contras de ese viaje. Ya, pues, ese diario, el Diario de Colón, es una fuente directa. Si alguien de ustedes leyera el Diario de Colón escrito por el mismo Cristóforus Columbus Fontana Rosa, alias Cristóbal Colón, pues estarían leyendo una fuente directa. Te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Si es que tú quieres enterarte algo acerca de lo que pasó con Atahualpa, de por qué a Atahualpa tan fácilmente lo emboscaron. Profe, pero si Atahualpa era la reencarnación de Tupac Yupanqui y tenía 20.000 aucarrunas, soldados incas. ¿Y cómo 168 payasos lo lograron capturar tan fácilmente? Ahí está, pues. Si tú quieres saber algo de respecto a eso, tienes la crónica de Agustín de Zárate, tienes la crónica de Pedro Pizarro, de los mismos que estuvieron en el momento en donde estaba dándose toda esta situación. Y tú te enteras directamente cómo es que pasó esto. Claro, para poder leer también una crónica del siglo XVI, tienes que saber paleografía. Y normalmente estos tipos de libros, de textos directos, necesitan una herramienta adicional que normalmente no la tiene cualquiera, sino la tiene el historiador, la historiadora. Por lo tanto, las fuentes directas normalmente son usadas por especialistas. ¿Y para qué? Para que ellos, interpretando las fuentes directas, puedan, vamos a decir, masticarlas, deglutirlas, expresarlas de una manera mucho más sencilla y para que el público en general, que le gusta pues la cultura, que quiere pues tener información importante, el público en general lo que hace es comprar los libros de especialistas, de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos, de gente vinculada a las ciencias sociales. Y es ahí donde ya aparecen las fuentes indirectas. Mira, las fuentes indirectas, producidas con posterioridad al hecho descrito y por personas que no participaron en los eventos. Entonces, cuando tú lees la historia de los incas de, vamos a decir, de Waldemar Espinosa, ¿sí? O de Franklin Pease, tú lees la historia del Tahuantinsuyo de historiadores como María Rostorowski, ya lo que tú estás haciendo es leer una fuente indirecta. Profe, ¿cómo hicieron esos historiadores para poder llegar pues, a poner de una manera tan práctica ese texto? Esos historiadores tuvieron que haber leído las fuentes directas, que en este caso son hechas en la misma época de los acontecimientos. Normalmente el público en general lo que hace es tomar fuentes indirectas. Ahora, si tú ya eres un fanático, un amante, te encanta la historia, lo que vas a hacer es comprarte fuentes directas, ¿no? Y quieres tú esa crónica directa, tú quieres ese texto, tú quieres consumir directamente eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos la gran diferencia, damas y caballeros, ¿sí? ¿Ha quedado claro respecto a esto? Porque eso es lo que en general muchos tienden a equivocarse. A ver, me comenta por acá Valentino, las pinturas que retratan los hechos como el descubrimiento de América o la captura de Atahualpa, ¿son fuentes indirectas? Bueno, Valentino, depende. Si esas pinturas han sido elaboradas en la época, son fuentes directas. Pero si han sido elaboradas posteriormente, ya son fuentes indirectas. Te voy a poner un ejemplo, porque esto es de muy poco conocimiento. Cuando ustedes han visto en las famosas láminas, bueno, todavía en mi época se usaban láminas, ya. Yo creo que tú eres la época de la impresora ya, ¿no? Donde ya no vas a la librería y te dicen, tu profesora de historia te decía en primero y secundaria, ahora tienes que retratar, tienes que ilustrar la rebelión de Túpac Amaru. Dice, la rebelión de Túpac Amaru, ya, la mayoría, en mi época lo que hacía era comprar, ¿no? Su laminita y esto. Bueno, ahora entras a Google Imágenes, rebelión de Túpac Amaru y ves a Túpac Amaru ahí descuartizado, ¿no? O bueno, que lo intentan descuartizar, mejor dicho, atado en sus 4 extremidades. Esa pintura fue elaborada en el mismo año 1781. La respuesta es no. ¿Cuándo fue elaborada esa pintura? Recién en el siglo XX, hace unos años.
Y la pintora en este caso, que es una especialista egresada de Católica, ella es la que se encarga de darle vida a diferentes hechos del pasado, en el caso de la historia peruana, por ejemplo, donde no hubo cámara, donde no hubo un retrato claro, ¿no? Por ejemplo, en la época de la guerra con Chile, hay muchas imágenes, muchas pinturas que muestran al Huáscar en pleno enfrentamiento. Oye, esa pintura alguien la hizo desde ahí, desde el mismo punta Angamos, donde se desarrolló el combate de Angamos, ahí donde el Huáscar estaba siendo derrotado. ¿Alguien la hizo desde ahí? No. Para llegar a hacer esa pintura se hizo posteriormente. Por ejemplo, cuando Atahualpa levanta la mano y le dice a Pizarro, ¿no? 2 cuartos de plata, 1 de oro, si es que me liberas. ¿Esa pintura se hizo, profe, en el mismo siglo XVI? No, se hizo posteriormente. Entonces tenemos que entender, mi estimado Valentino, que me hizo la pregunta, ya, ese tipo de pintura sí, esa fue hecha por Tycho Brahe, eso sí, esa sí es contemporánea, correcto. Lo importante es que tú tengas el claro dato de cuándo fue elaborada. Eso sí sería una fuente directa. Y tenemos que interpretarla. Me dice por acá Christopher, profe, la idiosincrasia de un pueblo es una fuente oral. En este caso, la idiosincrasia es la forma de pensamiento, Christopher. La manera de cómo se desenvuelve por su pensamiento una sociedad, ¿no? Eso ya es estudiado por la historia de las mentalidades, que es una cuestión mucho más a fondo dentro de lo que es la comprensión de la historia. Pero básicamente una fuente oral representa todo testimonio de leyenda, de mito, todo testimonio acerca de que haya podido dar origen a una sociedad, ¿sí? Y están las leyendas, están los mitos, por ejemplo, ¿ya? Bien. Ahora, damas y caballeros, tenemos las ciencias auxiliares que son importantísimas porque sin estas ciencias la historia verdaderamente estaría desarmada. Para que la historia tenga que, digamos, sea más completa, la historia pide ayuda a la arqueología, a la antropología, a la sociología, a la geografía, a la economía, etc. Entonces, vamos a ver. Las ciencias que están viendo ustedes aquí son completamente independientes. Ninguna de ellas depende directamente de la historia. La arqueología. Miren ustedes, estudia los restos materiales dejados por el ser humano, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de arqueología, la arqueología nos lleva a ese tipo de fuente como fuente material. Prácticamente todo. Desde momias, por ejemplo, que tenemos a Howard Carter, quien examinó, miren, la momia de Tutankamón para 1923, ¿no? Hasta construcciones, palacios importantes, ¿no? El Palacio de Chavín, por ejemplo, ¿no? Tenemos una serie de restos claves que conforman lo que es la arqueología. Por eso muchos la llaman el cuerpo de la historia, ¿ya? Por otra parte tenemos la antropología. Y la antropología se encarga específicamente de estudiar al hombre como ser físico y cultural. Profe, ¿cómo como ser físico? O sea, como ser, en este caso, en su estadio de evolución. La antropología puede llegar a estudiar directamente al ser humano en su etapa vamos a decir, ¿no? Homo erectus, como en su etapa neandertal o en su etapa sapiens. ¿Por qué? Porque en función a su carácter biológico está su desenvolvimiento cultural. O sea, va a la par. En función a su estadio biológico está la forma en cómo se desenvuelve culturalmente. Entonces vamos a ver de aquí en la organización cómo es que pensaba, por así decirlo, cómo se desenvolvió, por así decirlo, el Homo sapiens. Y luego cómo se desenvolvió ¿no? Antes del sapiens, el neanderthalensis, el Homo erectus, el Homo habilis, ¿no? Bien. La sociología, por otra parte, estudia la estructura y funciones de la sociedad. Es importante, porque con la sociología nosotros podemos ver el desenvolvimiento de un grupo de personas según el territorio. Ojo, vamos a decirlo en un ejemplo bastante práctico. Si la sociología se traslada a Estados Unidos,
normalmente vemos una especie de desenvolvimiento más liberal, ¿no? Hay una cuestión mucho más del pensamiento completamente distinta a la forma como en el Perú nos desenvolvemos, ¿no? Sociológicamente hablando. A ver, si queremos hacer un ejemplo mucho más específico, aquí en Lima, la sociología podría trasladarse a diferentes distritos y tú te podrías dar cuenta que sociológicamente se desenvuelven de manera muy diferente. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación bastante ilustrativa. Si podemos hacer un análisis sociológico de la población del Agustino, del distrito del Agustino, y hacer un análisis de la población del distrito de, vamos a decir, de San Borja, ¿ya? O vamos a ver un análisis sociológico de los Chalacos, del Callao, con respecto a San Isidro. Entonces ahí vemos claramente que hay toda una serie de elementos que le dan, obviamente, pues una estructura y un funcionamiento a su sociedad. Esta es la sociología, ¿no? Y bueno, tenemos la geografía también, que es importantísima, porque no podríamos nosotros como al principio vimos, estudiar un tema sin ver, pues, el lugar. Y tenemos, pues, acá, ¿no?, la interrelación propiamente entre la sociedad y el medio ambiente. Ojo, ¿no?, todo acontecimiento se refiere, pues, a un espacio geográfico determinado. Y eso es fundamental. Básicamente, muchos llegan a decir que la geografía es clave para que la historia verdaderamente se desenvuelva, ¿no? Incluso existen ciertas confrontaciones, ¿no?, entre los geógrafos y los historiadores respecto a qué fue primero, ¿no? Así es que dicen, no, bueno, sin la geografía el hombre no hubiera podido desenvolverse ni nada, así es que historia, agradecele a la geografía. Entonces existe todo un tema respecto a ello, ¿ya? Bueno, tenemos también el tema de la economía, que es fundamental porque estudia los recursos, en este caso la producción y la creación de la riqueza. En diferentes sociedades a través del tiempo, la economía va a ir variando. Incluso si utilizamos el análisis de Marx y Engels respecto a los modos de producción, vamos a ver cómo es que en la etapa de la prehistoria los hombres se enfrentaban a la naturaleza y eso es una especie de comunidad primitiva. Luego vinieron las sociedades como Mesopotamia, Egipto, ¿no?, China, India, y vemos ya un desarrollo del esclavismo. Y con el paso del tiempo, después de la caída de Roma, viene una sociedad que ya va más en función a lo rural, a lo que ya es el feudalismo. Y con el paso ya del tiempo, obviamente se establece una sociedad capitalista. Entonces ahí tenemos un análisis interesante. Ojo, estudiar, por ejemplo, a la sociedad romana es clave, pues, entender cómo era su economía, ¿no? No es lo mismo que estudiar la primera revolución industrial, donde la economía cambió radicalmente. Ya, hay que tener en cuenta eso. Perfecto. Bueno, acá se me pasó, miren, en la antropología tenemos aquí a Malinowski, que llegó, pues, a interpretar a diferentes sociedades nativas, miren ustedes, y han habido muchos investigadores que han llegado a diferentes partes del mundo donde han logrado, pues, obtener información del comportamiento, ¿no?, que forma parte de la antropología, ¿ya? Un buen texto justamente es el de Marvin Harris, de la historia de la antropología. Es clave. Bueno, miren, chicas y chicos, si las ciencias son claves dentro de la interpretación de la historia, y dijimos que las ciencias son independientes, ¿eh?, todo lo contrario pasa con las disciplinas. Porque las disciplinas son dependientes de la historia. O sea, te lo voy a poner más fácil. Si la historia no existiera, las disciplinas tampoco. ¿Ya? Estas disciplinas, como te das cuenta, dice disciplinas. O sea, son oficios, métodos, ¿sí? No constituyen ser ciencias. Entonces, una disciplina, podemos decir que llegan a ser técnicas que se especializan en un aspecto determinado para que la historia empiece a tener más color. Por ejemplo, mira, la diplomática. La diplomática se encarga de estudiar los documentos oficiales. Entonces, si queremos entender cómo terminó la Primera Guerra Mundial, ahí tenemos el Tratado de Versalles, la diplomática. Oye, pero ¿cómo terminó la guerra con Chile? Tratado de Ancón.
Oye, pero ¿por qué el Perú terminó perdiendo Tacna y Arica? Arica y Torata, perdón. ¿Cómo es que el Perú terminó perdiendo años después esto? Ahí tenemos el tratado Radagano y Figueroa Larraín. Entonces, todos estos aspectos forman parte de la diplomática. ¿Ya? Ojo, se han encontrado documentos que muchas veces pueden ser falsos, apócrifos, y hay que tener cuidado. Para eso existe la diplomática, para entender si un documento es fidedigno o no. Hace unos años, por ejemplo, que se encontraba en un archivo allá por Dinamarca un documento que era supuestamente del Perú, donde el presidente Óscar Raimundo Benavides Larrea, presidente que gobernó el Perú en la década de los 30, expresamente había firmado a favor de que ningún niño judío, en la época en la que Hitler ya había mandado a construir los campos de concentración, prohibía que ningún niño judío llegara, por ejemplo, acá al Perú. O sea, muchos países acogieron a muchos judíos ya saben ustedes, por la crueldad, como se les va a maltratar a ellos, ¿no? Se les va a llegar a incluso asesinar, el holocausto, ¿no? La muerte de millones de judíos. Pero por eso muchos países en América llegaron a recibir, ¿no? Población judía. El Perú se negó. Y nadie comprendía por qué. Nadie decía, pero ¿cómo? ¿No? Y hace unos años, ¿no? León Trachtenberg llega a difundir un documento importante donde estaba justamente el documento, es diplomática ya, ¿no? Decía directamente, ¿no? El Perú, ¿no? Y firma Óscar R. Benavides. La pregunta es, profe, ¿y eso es verdad o eso es mentira? Porque Óscar R. Benavides siempre me ha caído bien, profe, con el seguro social, o sea, que es su hora máxima, profe. Ya, pues, ¿sabes qué cosa tenía ese documento para que tú sepas que es real? Tenía el sello de la Cancillería de Torre Tagle. Por lo tanto, la diplomática siempre va acompañada de otra disciplina que se llama la sigiolografía, que es la rúbrica, el sello o la firma que le da carácter oficial a un documento. Un documento puede ser creado, bambeado, pirateado, pero hasta que tú no veas la rúbrica, la firma, ese documento es verdaderamente oficial. Y ahí está la diplomática, ¿no? Entonces, damas y caballeros, es muy importante, ¿no? Demasiado importante. ¿Me escribían por aquí? Ahí justamente te comentaba entonces, Mario, respecto a eso, ¿no? La sigiolografía. Ahí se los voy a escribir para los que estén interesados en conocer esto. Sigiolografía. ¿No? Perfecto. Quiero ver por aquí. Tenemos por aquí. Ya. Muy bien. Buenos días a los que se han incorporado minutos después. Por ahí hay algunos chicos que han estado minutos tarde, de repente ingresando. Así es que bienvenidos y seguimos acá con el análisis del primer tema de este ciclo. Quien les habla, su profesor Alfonso Inostroza Alzamora, para despejar cualquier duda y sobre todo para hacer un análisis bastante práctico, porque cuando hablamos de historia no se trata pues de estudiar por estudiar. Y acá sobre todo estamos viendo los conceptos de teoría claves para que tú puedas entender diferentes temas, ¿no? Y quién sabe, hay muchos otros temas que se siguen todavía, actualmente se siguen dando a la luz, siguen saliendo informaciones, porque la historia es una ciencia y la ciencia es inacabable. La investigación es, de verdad, infinita. Así es que, bueno, vamos a continuar en este momento. Cualquier duda o consulta, ya saben, lo pueden hacer aquí directamente la pueden hacer por el chat, ¿sí? Muy bien. Así es que le mando un saludo a todos aquellos que recién se han integrado. Vamos entonces a continuar por acá. Estamos justamente hablando acerca de las disciplinas y tenemos la numismática, que es clave porque estudia las monedas y medallas. Entonces, tú no puedes decir que la numismática es una ciencia porque si nosotros queremos reunir todas las monedas, medallas y desde que se han creado en la historia, bueno, ya, pues es un número finito. Por lo tanto, eso es una disciplina nada más, recaba información. Acá en el Perú, por ejemplo, hay muchos que les encanta coleccionar monedas, ¿sí o no? A muchos les gusta coleccionar monedas. Tienen incluso su libro ahí de numismática. Y ya está, ¿no? El historiador Carlos Lazo
hizo todo un análisis acerca de la moneda, por ejemplo, en la colonia, en la época virreinal. Es interesantísimo, ¿no? Analizar los ducados, los cayanes, todas estas monedas originarias, ¿no? Que llegaron acá a España, desde España acá a América, perdón, ¿no? Me comenta por aquí Diego, ¿qué es lo que hace que una ciencia sea llamada ciencia? Bueno, mira, Diego, una ciencia tiene verdaderamente un cuerpo fundamental que mediante el método científico, mediante un proceso, un método que se llama así método científico, hay una serie de elementos ahí, ¿no? Que parte primero desde la observación, el reunir datos, ¿sí? Y esto, pues, pasa por todo un proceso. Se establece la hipótesis, ¿no? Y a partir de todo ello, de todo un estudio prolijo, se intenta demostrar con todos estos datos reunidos verdaderamente pues, la intención del investigador. Y si llega a ser demostrable con todos estos, en este caso todas estas fuentes reunidas, al demostrar un hecho, demostrar un aspecto de la realidad, puede ser del pasado, como en el caso de la historia, esto llega a un carácter de teoría o un carácter de ley. Entonces, esto es lo que le permite a diferentes pues, ciencias tener el carácter de tal. Pero quiero que te pongas a pensar en el caso de las disciplinas. En el caso de las disciplinas no, porque las disciplinas solamente pueden recabar información que pueda contribuir a la ciencia, que en este caso es la historia. ¿Sí? Entonces, si queremos hablar de ciencia, pues la economía pasa por todo un método. La geografía pasa por todo un método, ¿no? La geología, la climatología, la zoología, la antropología, la paleoantropología, la arqueología, son ciencias, ¿no? La biología, la química, ¿no? Entonces, el método científico es lo que verdaderamente, hasta el día de hoy, nuestra sociedad tiene como en el rango lo más alto para poder llegar a algo que se conoce como la verdad, ¿no? Incluso váyanse si vamos a las letras puras ya, ¿no? Vamos al derecho. El derecho es una ciencia también, porque tienes que demostrar, ¿no? Verdaderamente lo que se intenta, ir entre lo que es la falsedad y la verdad. Un hecho puede ser falso y lo puedes demostrar también. Un hecho puede ser fidedigno, verídico y lo puedes demostrar también. ¿Y cómo vas de un extremo al otro? Mediante recabando datos, haciendo las hipótesis y demostrándolo, ¿no? Entonces eso requiere, pues, de verdaderamente bastante predisposición, porque no es una tarea fácil, ¿sí? Ustedes en la universidad, a partir de quinto o sexto ciclo, van a empezar a llevar ya investigación 1, investigación 2, investigación 3, y les van a pedir algo simple, ¿no? Dentro de la especialidad de cada uno de ustedes. Tengan una idea acerca de lo que quisieran ustedes comprobar de la realidad y empiecen a reunir datos de esto. Una vez que has reunido datos durante varios meses, tienes que establecer una hipótesis. Hay todo un proceso bastante verdaderamente, ¿no? Detallado, que ya ustedes lo van a ver dentro de lo que es investigación, ¿ya? Muy bien. Continuando entonces, miren, tenemos la heráldica. La heráldica estudia los escudos y los blasones. Normalmente, por ejemplo, cuando ustedes ven el escudo de la Universidad de San Marcos, tiene un sentido. ¿Por qué ese escudo? O el escudo como símbolo, como dentro de nuestro escudo nacional, también tiene un sentido, ¿no? Entonces, esta disciplina de la heráldica empezó recién a crearse en la época de las cruzadas. Mencionaron por ahí también ese tema como hecho histórico, ¿no? Porque las cruzadas fueron estas campañas militares donde los cristianos o católicos se van a enfrentar allá contra los musulmanes. ¿Y qué hacían los cristianos para saber quiénes eran de su mismo equipo? ¿Quiénes eran de su mismo grupo? Se colocaban una cruz, ¿no? Una cruz tejida en el hombro, en el pecho, o llevaban también una cruz de metal colgando. Ellos son los cruzados, ahí están las cruzadas, ¿no? Y a partir de ese momento ahí están esos escudos. Algunas cruces tenían algunos emblemas adicionales que representaban ser parte de una orden religiosa como tal, ¿ya? Y además también iban con blasones, que son también armas
¿sí? Para protección, y a partir de ese momento, como habían tantas órdenes religiosas, se empezaron a recabar datos, informaciones respecto a todos estos aspectos, ¿no? De la heráldica. Bueno, tenemos también la paleografía, que ya les hablé un poquito de esto cuando hicimos el análisis de fuentes, el tipo de fuente escrita, descifra la escritura antigua sobre papel. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Aquí tenemos todo un texto que uno dirá, wow, oye, profe, ¿cómo se digiere esto, no? Pues justamente mediante la paleografía. Ustedes saben que un documento del siglo XVI, por más que esté en español, puede ser ininteligible para alguien que no sepa paleografía, o sea, ininterpretable, ¿no? Igual para el siglo XVII, textos del siglo XVIII, la paleografía es diferente, ¿eh? Incluso, te reto, descarga por Google el documento de la capitulación de Ayacucho, ¿ya? Que va a ser firmado entre Sucre y Canterac, descárgalo y esfuérzate por leerlo. Ojo, es español del siglo XIX ya. Por ahí hay una que otra letra comprensible ya, ¿no? Pero igual no es como que tú leas de corrido, ¿sí o no? Entonces, lo mismo pasaría con personajes del siglo XVIII o del siglo XVII, XVI, que quisiéramos resucitar y decirles en pleno siglo XXI, oye, mira, Tom, esto se llama WhatsApp. A ver, ¿qué te está diciendo Pepito? Y Pepito le escribe y todo, ¿no? Que con el lenguaje whatsappero, que ustedes ya saben cómo es ese lenguaje textero, ¿no? Y alguien, pues, que por más que sea español también, ¿no? Sea castellano, por más que sea nuestro idioma, pues, va a ser imposible para algún personaje que hemos resucitado del siglo XVII, ¿no? O sea, sí, eso sería complicado. Bueno, tenemos la epigrafía. Estudia las inscripciones sobre monumentos. Miren, chicas, chicos, ¿ya? Aquí tenemos una serie de inscripciones que están sobre diferente material, desde marfil, ¿no? Hueso, madera, roca, y ahí está la epigrafía que se encarga de estudiar las inscripciones sobre diferentes monumentos, ¿no? Metales incluso. La genealogía, miren ustedes, estudia los linajes familiares, ¿ya? Esto es normalmente la tarea que más se deja en el cole, cuando se quiere recabar información de la familia. Muchos con las justas conocen a sus abuelos. Ahora, recabar información de tus bisabuelos o de tus tatarabuelos, imagínate, ¿no? Muchos incluso no saben, pues, que verdaderamente hay familia que nuestra, que viene directamente desde la invasión a América, o que también es familia anterior. Incluso que podríamos haber tenido algún familiar que pueda haber peleado en la guerra con Chile, ¿sí? Entonces, miren, damas y caballeros, ¿no? Es bastante complicado. Acá tenemos el árbol genealógico, por ejemplo, de la dinastía Habsburgo, que fue la más poderosa e influyente del siglo XVI, hasta llegar, miren ustedes, hasta este personaje, ¿no? El hechizado, el último rey Habsburgo, ¿no? Carlos II, ¿no? El hechizado, quien verdaderamente, pues, se dice que ya era producto de una relación entre familia, los matrimonios entre sangre azul, el hombre nació completamente, pues, enfermo, ¿no? Muy bien. Por aquí, no sé si por aquí me escribieron, a ver, déjenme visualizar. Ya, todo bien entonces. Vamos, continuamos. Bueno, ahora, acá viene lo bueno. Para que la historia no sea tan pesada, tenemos diferentes edades que llegan a ser la periodificación de la historia propiamente. Y vayan visualizándolo en este cuadro, miren. Fue Cristóbal Keller Cellarius, ¿no?, quien en el siglo XVII acuñó los términos Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, y es el creador de la división clásica, o sea, de la división tradicional de la historia bajo un enfoque propiamente de hechos ocurridos en Europa. Por eso es un enfoque eurocéntrico o eurocentrista. Entonces aquí tenemos estas diferentes edades. Para ustedes esto es un cuadro bastante clásico y verdaderamente representa ser algo muy práctico para cuando estudiamos todos los temas a lo largo de las semanas aquí en este ciclo, ustedes puedan saber, ya, este tema
pertenece a la Edad Antigua. Ahí tenemos las sociedades como Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la Edad Antigua? Miren el acontecimiento, con la invención de la escritura. Profe, ¿eso se dio dónde? En Egipto y en Mesopotamia. Tenemos la escritura más antigua de la historia, ¿no? La escritura cuneiforme, en la época del primer periodo de Mesopotamia, en Sumeria. Y tenemos también la escritura jeroglífica, ¿ya? Y desde ese momento podemos analizar ya, miren ustedes, propiamente la historia, empezando con la Edad Antigua. Entonces acá, características, surgen las civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, hasta la época de Roma, ¿ok? Ya. Luego está bien, miren, la Edad Media. Profe, ¿y la Edad Media cuándo es que empieza? La Edad Media empieza con la caída de Roma occidental. O sea, Roma llegó a ser un imperio tan vasto, tan grande, que solo llegó a caer una parte. ¿Cuál? La parte occidental. Profe, y la parte oriental, esa parte va a sobrevivir todavía durante toda la Edad Media. Esa parte va a ser conocida como el Imperio Bizantino. Entonces, la caída de Roma occidental marca el fin de la Edad Antigua y va a dar inicio a la Edad Media. Y es durante esa etapa donde se va a desarrollar el feudalismo, ¿no? Ya les había comentado un poco de esto. Van a ser prácticamente casi 1000 años, 10 siglos de la Edad Media. Hasta que en 1453 cae la capital del Imperio Bizantino, o sea, de Roma Oriental, Constantinopla, y llega a su fin la Edad Media. ¿Qué se inicia? La Edad Moderna. Es aquí donde ya surge el sistema propiamente capitalista a través, ¿no?, de la venta de productos y sobre todo de la acumulación de metales preciosos. Ese es el capitalismo mercantil, ¿ya? Ahí durante la Edad Moderna se van a desarrollar las importantes monarquías, los estados modernos o monarquías modernas, tanto en España, en Francia, ¿sí?, en Inglaterra. Así que la Edad Moderna ahí ustedes ya la visualizan. Empieza, miren ustedes, para el siglo XV y se va a prolongar por el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta que a finales del siglo XVIII llega ese acontecimiento, la Revolución Burguesa de Francia, la Revolución Francesa. En 1789 llega a su fin la Edad Moderna y se inicia nuestra edad, la Edad Contemporánea, ¿ya? Y esta Edad Contemporánea marca, miren ustedes, ya la edad actual propiamente, donde el capitalismo es el sistema económico que predomina, el capitalismo liberal. Ya, ahora, esto es muy sencillo, como ustedes lo pueden ver, y está hecho de esta forma para que nosotros podamos interpretar cualquier tema que se desarrolla a lo largo de la historia. Es importante. Es como intentar que, por ejemplo, en el caso de ustedes, vayamos analizando las etapas de un ser humano, ¿no? En el caso de un hombre, en el caso de un ser humano en sí, ¿no? Cuando es bebé, cuando es niño, ¿no? Cuando entra a la pubertad, ya es adolescente, ya es adulto, ¿no? Entonces es importante analizar cada etapa porque tú sabes en cada etapa cómo es que más o menos se desenvuelve una persona. Si lo llevamos esto a nivel ya global, una manera más práctica para entender el desarrollo de la historia humana, ahí están estas edades también. Y nos ayuda sobre todo a remarcar los temas, no a irnos por las ramas. Ya. Ahora, la pregunta del millón. Profe, ¿y qué hubo antes de la historia? O sea, ¿qué hubo antes de la escritura? ¿No? Es ahí donde ya vamos a analizar la prehistoria. Y analizar la prehistoria es entrar directamente al tema de hominización. ¿Sí? Bien, antes de entrar aquí a esto, alguna duda, alguna consulta, voy a ver por acá el chat, creo que hasta el momento va quedando todo claro. ¿Sí? Si hubiera alguna duda, alguna consulta, todo claro, perfecto, gracias Diego. Vamos entonces a entrar a este tema que es clave, porque hablar de la hominización o la antropogénesis, antropo, hombre, génesis, origen, el origen del hombre, es entender que, miren, el concepto fue un proceso evolutivo. Es decir, a nivel biológico, psíquico y social, sufrieron cambios, ¿no? ¿Quién en este caso? El ser humano, ¿no? De los homínidos, en este caso, que permitió el surgimiento del género Homo.
Entonces, este proceso evolutivo de los homínidos, ¿ya? Es a lo que llamamos la hominización. Y es evolutivo en el aspecto de los cambios biológicos, eso quiere decir en el cuerpo, a nivel morfológico, a nivel de los órganos. Psíquico, porque uno de esos más importantes órganos, este músculo que es el más importante, que es el cerebro, va a sufrir una serie de variaciones, sobre todo en el aspecto de la materia gris, en el aspecto neuronal, que le va a permitir al ser humano tener esto que se conoce como inteligencia, ¿sí? La facultad cognitiva. Y cómo no, a nivel social, desenvolverse en función a esa capacidad. A ver, voy a ponerte para que más o menos puedan entrar a este tema. Ustedes que son más tecnológicos que yo, ustedes saben la evolución de las computadoras. Si queremos ir a lo último, tenemos una i9. Mi computadora está en una i7. Tenemos una i5. Tenemos una i3. Ustedes saben el proceso de evolución y ustedes saben que las computadoras, en función a su chip, en función a su procesador, ustedes saben perfectamente que no se comportan igual. Las computadoras, por así decirlo, más evolucionadas, o sea, tecnológicamente superiores, primero que te prenden en 2 segundos cuando tú las enciendes, y segundo, que prácticamente no tienes ningún problema. Ya, pues esas computadoras son la evolución máxima, por así decirlo, analógicamente del ser humano. Entonces, un ser humano evolucionado al tope, ¿no? Es obviamente, tiene un desenvolvimiento increíble. ¿Qué pasaría si hablamos de las computadoras anteriores? Ah, no, pues, profe, esas computadoras están en proceso de evolución. Son un poco Lentium. Oh, imagínate regresar a las Pentium, ¿no? Cuando estaba la Pentium 2 y uno decía, en esa época, en el 2002, wow, la Pentium 2, peor, cuando nació la Pentium 3. La Pentium 3, 800 MHz. Eso era lo más evolucionado en su época, ¿no? Pero hoy no, hoy está desfasado. Pasa lo mismo con el ser humano. El ser humano ha pasado por un proceso de cambios y, ojo, con el ejemplo analógico de las computadoras, te estoy diciendo también algo que es importante. Ese proceso evolutivo continúa. No podemos decir que ese proceso ha terminado. Es un proceso constante. Quiero que entiendas esas características antes de avanzar. Esto ocurrió en África. Aquí tenemos que entrar a esto que vimos en el contexto, ¿se acuerdan? Los elementos de análisis, ya, África. Y este continente es considerado como la cuna de la humanidad. Están los restos más antiguos en el Valle del Rift, ¿ya? Es en este caso en la zona media del río Awash, entre lo que viene a ser Kenia, Tanzania y Etiopía. Si imaginémonos que hubiera una pregunta respecto a qué ciencia, mire bien esto, qué ciencia auxiliar es la que directamente, o qué ciencias, plural, ¿ya?, podrían entrar directamente a analizar este tema, a ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuáles serían esas ciencias que ayudarían a la historia en este tema? A ver, ¿quién me podría por ahí comentar? A ver. Muy bien, Christopher. Muy bien, Diego. Muy bien, ya, excelente. Hablamos de la antropología, perfecto. Hablamos de la geografía, muy bien. La arqueología, también, porque vamos a ver restos de rocas, ¿ya? Y ojo, algo también importante, la paleoantropología. Porque la paleoantropología estudia los restos fósiles de seres vivos. No lo mencioné en las ciencias auxiliares, pero lo estoy mencionando ahora. La paleoantropología, los restos fósiles de, obviamente, humanos, incluso animales, e incluso plantas. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. Propiamente, la paleoantropología se encarga del el estudio directamente de los fósiles que van a ser el rompecabezas que vamos a ir analizando a lo largo de todo este proceso, ¿ya? Es fundamental. Ahora vean, cuando nosotros entramos a ver las características, sabemos que todo este proceso de cambios ocurrió en esta zona de África, pero también aquí, pues, los homínidos llegaron a ser la especie que va a dividirse en 2 géneros. Primero Australopithecus y luego en Homos, que viene a ser propiamente ya nuestro género.
¿Cuáles son los factores de la evolución? O sea, ¿cómo es que llegó a desenvolverse todo esto? ¿Ya? Bueno, miren, empezó a darse todo un proceso de cambios climatológicos que van a terminar incidiendo en África y crearán lo que viene a ser la falla geológica del Rift. Esta formación, miren ustedes, del Valle del Rift, que la pueden ver aquí en esta ilustración, llegará prácticamente a partir el territorio de esta zona en dos mitades, ¿ya? Y por una parte, vean ustedes, se da el surgimiento de la sabana africana, que es el lugar donde muchos de los homínidos van a tener que convivir con especies que muchas veces son depredadores y que es aquí donde ya juega el papel fundamental, ¿sí? Nuestros ancestros, porque es el de poder enfrentar a la naturaleza y a sus adversidades. Ojo, estos cambios climatológicos, damas y caballeros, se enmarcan dentro de la era cuaternaria. Eso, por favor, anótalo ahí, tiene que quedarte claro. El ser humano no existe en la era terciaria, ni en la era secundaria, ni en la era primaria de la Tierra. Si hablamos de las edades de la Tierra, las 4 eras, en la última, que es la actual en la que estamos viviendo, que es la era cuaternaria, es la era del hombre, es la era donde nace nuestra especie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hablar acerca de este proceso de cambios es entrar directamente a la era cuaternaria, y dentro de esta era han habido 2 etapas fundamentales. Es muy fácil el tema. Tú lo vas anotando, ¿ya? La primera es la etapa del Pleistoceno. Es justamente el momento donde va a haber una serie de cambios climatológicos, donde fundamentalmente esto, como te repito, va a incidir en el territorio que obviamente es parte del medio geográfico de los homínidos y que verdaderamente los va a llevar al límite. Ojo, los homínidos son una especie que es muy parecida, vamos a decir, al mono, muy parecida al orangután, muy parecida al lémur, porque son cuadrúpedos, tienen cola y viven en los árboles. Si los medimos en estatura, no pasan de 90 centímetros de estatura, o sea, no pasan de 1 metro. Esos son los homínidos, son cuadrúpedos y tienen cola. Cuando empezaron a ocurrir estos hechos climatológicos que inciden en la falla geológica del Rift, muchos del medio geográfico donde están viviendo ellos llega a ser tan afectado que estos homínidos que se alimentan de plantas, ¿no?, llegan a tener que decidir bajar de los árboles. Y es ahora en la sabana africana donde ellos van a poner a prueba su capacidad de adaptación, porque son cuadrúpedos que empiezan a ser fácilmente devorados por animales completamente mucho más, más fuertes a nivel de la escala animal. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo es que van a sobrevivir estos homínidos? Estos homínidos, damas y caballeros, empezaron a alimentarse de animales muertos, lo que nunca habían hecho antes. Ellos se alimentaban de hierbas, de plantas, pero su alimentación ahora empezó a ser en función a proteínas, a carnes, y esto cambia el metabolismo de manera brutal. Y mientras se están alimentando, están intentando sobrevivir de todos los depredadores que están en la sabana, y muchas veces la vegetación que no les permite ver, porque ellos están prácticamente con las 4 patas sobre la tierra, los obliga a intentar ponerse sobre las 2 patas inferiores, apoyarse, para tener una visión más panorámica. Imagínate que tú tienes un perrito en casa, una mascota, un perrito, y tú quieres darle, ¿no?, a simular que le das la mano, ¿no? Y se ve chistoso un perrito cuando tú lo agarras de las 2 patas delanteras y lo paras. De esa forma es como los homínidos intentaron esforzarse, apoyándose sobre las patas inferiores, que después se llamarán piernas, ¿no?, e intentar visualizar el panorama. Con el proceso de la alimentación y ese ejercicio que verdaderamente fue cambiando su columna, con el paso del tiempo es que se vuelven bípedos. La marcha bípeda, que la ves aquí en el tercer factor de la evolución,
llega a ser algo que se da en un proceso de millones de años. Esto no se da de un momento a otro. Y pueden ustedes ir viendo aquí la columna, miren ustedes en esta imagen, cómo va, miren la columna en forma de S, ¿no? La reducción de los brazos, porque obviamente pues habían sido antes parte de su manera cuadrúpeda de andar, ahora se volvieron bípedos, o sea, la marcha en dos patas, y las piernas completamente ahora alargadas. Para que puedan ver aquí también, los cambios generados por la marcha bípeda son justamente estos. Entonces, lo que ocurre es que eso es un proceso que va en función a la alimentación y a un ejercicio. No significa que esto ocurrió de una semana para otra. La posición erguida finalmente se va a ir dando con el paso de la evolución, y ella es importante. Como te decía, había muchos depredadores, y nuestra especie claramente no podría haberse enfrentado de manera directa, pero sí podría haber aprendido tomando algún arma de la naturaleza, vamos a decir una piedra o una rama, para defenderse. Pero en un principio no existía la mano, porque hablamos de la mano cuando existe un dedo pulgar, un dedo oponible. En cambio, con el paso del tiempo, por la necesidad de querer defenderse, se fue desarrollando este importante punto, que es el desarrollo de la mano, la especialización del pulgar oponible. Y eso le permitió a la especie humana, ¿no?, aprender verdaderamente, pues, ¿no?, objetos de la naturaleza. Llámese una piedra, llámese una rama, y luego incluso ir perfeccionándolas. Entonces, con el proceso de la alimentación, el ejercicio, la zozobra, la incertidumbre del día a día, fue toda una serie de factores que llegaron a desarrollar, miren, el crecimiento de la masa encefálica, o sea, de la masa cerebral, y con ello el desarrollo de diversas áreas que le permiten este proceso de cognición al ser humano, donde vamos a ver ahora el habla, donde vamos a ver ahora propiamente el pensamiento concreto abstracto, donde vamos a ver el área donde está el equilibrio, el área, ¿no?, del lenguaje. Es importantísimo todo este proceso, ¿no? Bueno, esto ocurría dentro de lo que viene a ser la prehistoria. Esta etapa de la prehistoria, damas y caballeros, como ustedes saben, se divide en dos momentos, ¿ya? Uno es la edad de piedra. Y es sencillo entender esto porque es la época donde el ser humano usa la piedra, pero hasta por las puras, ¿no? Era lo que estaba de manera más inmediata al alcance de los seres humanos. Y quiero que lo interpreten. ¿Tú te imaginas que, así como en los Avengers, existe, llamamos a, ¿cómo se llama este doctor? El famoso mago que salió ahora último en Spider-Man también, que logra los viajes en el tiempo, ¿ya? A ver, por ahí me lo han escrito, a ver. Se me dio el nombre del mago. Allá, el Doctor Strange, gracias Diego. Entonces, imagínense que el Doctor Strange nos lleva a esta etapa, ¿ya? Y nos dice, todos pongan la mano en la pantalla. Sí, pero yo tengo celular, no importa, cualquier pantalla. Y a partir de ese momento, vas a viajar en el tiempo. O por último, ya él crea un portal, ya como lo creó en las películas, ¿no? Pero ojo, le pedimos que nos lleven a la edad de piedra. Ojo, pero el Doctor Strange nos dice lo siguiente. Pero cuando lleguen a la edad de piedra, es una edad tan lejana que van a llegar tal y cual con los elementos propios de esa edad. O sea, si tú tienes ahorita unas gafas de 500 lucas ahí puestas, olvídate, esas gafas no van a poder pasar por el portal. Vamos a poner este ejemplo, ¿ya? Un ejemplo único, ¿eh? O sea, si tienes tu taza de café al lado, olvídate, tu taza de café no va a poder entrar. Lo único que va a poder entrar eres tú, tu pellejo, tus huesos, tú y tu vida, ¿sí? Y obviamente los elementos que sean parte de esa edad. Nada tecnológicamente superior. ¿Está claro? Ya. Entonces, nosotros viajamos en el tiempo, llegamos a esa edad. Y cuando llegamos a esa edad, te puedes imaginar que, primero, hay ciertas características que ya estamos viéndolas aquí. El clima es totalmente frío, se llama Pleistoceno. O sea, chicas y chicos, nos vamos a pelar de frío. Y lo peor, si hemos llegado tal y como Dios nos trajo al mundo,
obviamente eso nos va a llevar en ese momento a buscar lo que sea para abrigarnos. Muchos seguramente van a empezar a unir sus cuerpos, a frotarse ahí como locos, a hacer un baile totalmente estrambiótico para entrar en calor. Otros van a querer rápidamente agarrar hojitas, pero ¿qué te va a cubrir una hojita del frío? Estamos en una temperatura de menos 30, menos 40 grados bajo cero. Lo peor, vamos a sentir pánico porque no vamos a ver absolutamente nadie alrededor que nos pueda ayudar. O sea, ahí no puedes llamar ni a Serenazgo, ni a la policía, a nadie, ni al 104, ni al 116, a nadie, olvídate. Ahí no existe ningún tipo de ayuda. Entonces, como existe también este temor de que van a haber especies que nos puedan devorar, lo primero que vas a hacer en ese viajecito, vamos a poner ahí hashtag chapa tu piedra. Eso es lo primero que vas a hacer. Bueno, que vamos a hacer, me incluyo, ¿ya? Si estamos en ese viaje. Entonces estamos haciendo un viaje alucinante, ¿ya? Entonces hashtag chapa tu piedra, o chapa tu piedrón mejor, ¿ya? Porque verdaderamente vamos a entrar en pánico, ¿ya? Y todos, o sea, que espalda contra espalda, porque hay que cuidarnos todo. En ese momento hay que hacer una formación de cruz. Verdaderamente, esto es lo que nos lleva al límite. Miren ustedes, esta edad de piedra, chicas y chicos, va a ser el espacio de la evolución propiamente humana y obliga a los seres humanos a organizarse socialmente en grupos de 25 individuos. A eso se le llama la banda. Miren ustedes. No vamos a tener un lugar estable donde dormir porque obviamente que no existe la construcción de viviendas ni de casas, por eso existe un nomadismo estacional. Eso significa que vamos a estarnos trasladando según las condiciones de recursos naturales que existan en un lugar y vamos a pasar la noche o las noches, algunos días en tal espacio y luego continuar en otro y continuar en otro. La economía es depredadora, o sea, de subsistencia, o llámese parasitaria. Eso significa que vamos a estar enfrentando a los animales, pero obviamente más pequeños, o devorando plantas, pero no producimos, porque primero que no conocemos nada de agricultura, no sabemos cómo cosechar, cómo sembrar, y segundo, no sabemos que los animales los podemos colocar en un corral y hacer ganadería, no sabemos de eso tampoco. Por eso es una economía depredadora, ¿ya? Mira, la mejora de herramientas incrementó la cacería y el crecimiento de la banda. O sea, van a intentar a las piedritas sacarle filo y ahora se llama lasca. La otra le sacas doble filo y ahora se llama punta bicéfala. A la otra le sacas filo y le pones ahí un mango de madera y le llamas hacha. Entonces, esto con el paso del tiempo. Ahora me están escribiendo por aquí. Sí, me decía por acá, nuestras ideas también serían primitivas, se podría seguir como ahora. No. Diego, nuestras ideas sí podrían seguir como ahora, pero ¿cómo haríamos con las ideas actuales si tecnológicamente todavía no hay nada desarrollado, ¿no? O sea, eso sí sería completamente ya en contra nuestra, como para intentar estar bajo las mismas condiciones de la gente de esa época. O como ustedes han visto en Discovery Channel, cuando hay un investigador que lo que hace es hacer viajes a diferentes parajes de la naturaleza en diferentes partes del mundo, y él se va en las mismas condiciones que los primitivos. O sea, él no te lleva un encendedor, no te lleva un cipo, él no te lleva un MP3, ¿no? El hombre va completamente sin nada. Y él se abriga con lo que hay en el lugar, come los frutos que hay en el lugar, pero ojo, sí tiene las ideas modernas que sí, por ejemplo, le permitirían saber si la hierba que va a consumir es venenosa y si la otra es alucinógena y si la otra es proteica, ¿no? O alimenticia. ¿Ya? Entonces, eso sí tendríamos en esta alucinación. ¿Ya? Miren ustedes, para esta época, en cambio, muchos de esos primeros seres humanos no tenían ese conocimiento y con la experiencia lo iban adquiriendo. Pero en esa experiencia muchos van a morir. ¿Cuáles son las etapas de la edad de piedra, donde se va a dar la evolución humana? Pues 3, el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico
superior. ¿Sí? Como pueden ver aquí, las primeras herramientas están compuestas por un grupo de utensilios muy rudimentarios, conocidos como los cantos tallados o cuchillos, como pueden ver aquí de pedernal. Ojo, durante el Paleolítico inferior ya entendemos a los Australopithecus, que vienen a ser como nuestros ancestros, ¿ya? Pero es enseguida que aparece ya el género Homo, y quien convive directamente con los Australopithecus son los Homo habilis. Este término de habilis es porque ya desarrollan el dedo pulgar oponible, son habilidosos, y por los restos encontrados se dice que pues habitaron solo en África, ¿ya? Se inició la producción de herramientas líticas gracias al dedo pulgar oponible. Ahora, sí se han encontrado Homo habilis actualmente, hay investigaciones mucho más avanzadas ya, ustedes incluso pueden haber leído seguramente la National, Science, Nature, y saben perfectamente que ya hay Homo habilis fuera de África, pero, escúchame bien, oficialmente ese es un dato que aún la academia no la considera como tal. Entonces, por lo tanto, una prueba, como te digo, necesita un cierto tiempo para que haya mayor demostración, ¿ya? No podemos caer en decir que el Homo habilis sí salió de África directamente y ya está en Asia. No, cuidado. Ojo. Dato clave para la pre y para los exámenes, los Homo habilis solo habitaron en África. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes en historia saben que hay investigaciones mucho más actuales, pero aún necesitan un tiempo de demostración. Y tiene que haber un simposio académico a nivel universal, a nivel mundial, para que se llegue a establecer como cierta verdad un aspecto de la ciencia, ¿no? Bueno, miren ustedes, acá tenemos entonces a los Homo habilis. Ojo, pasando en las etapas, en el Paleolítico ya medio, llegó a desarrollarse otra especie importante, que en este caso viene a ser el Homo erectus, ¿ya? Y es aquí durante el Paleolítico medio que el Homo erectus, en realidad el Homo erectus se encuentra también a finales del Paleolítico inferior, ¿sí? A finales del Paleolítico inferior, antes de avanzar más rápido, ¿ya? Y va a empezar a extinguirse empezando el Paleolítico medio, para ser más precisos, ¿ya? Podemos decir que el Australopithecus, durante el Paleolítico inferior, se extingue. Quien se desarrolla plenamente aquí, en el inferior, es el Homo habilis. Y quien empieza también a aparecer en el Paleolítico inferior es el Homo erectus. O sea, hay un salto evolutivo, ¿sí? Hay un salto evolutivo. Entonces, este Homo erectus, ya para empezar el Paleolítico medio, es donde ya desaparece, para ser claros, ¿sí? Para ser categóricos, ¿ya? ¿Y qué diferencia tiene el Homo erectus con el Homo habilis? Bueno, es mucho más erguido, tiene una estatura mayor y llega a usar el fuego. Muchos creen que el fuego lo pueden haber descubierto gracias al impacto de rayos en diferentes partes de la sabana y pueden haber empezado a dominarlo propiamente, ¿no? Y lograron cocer los alimentos, lo que le dio un aprovechamiento de los nutrientes, vitaminas y minerales de los alimentos para el metabolismo y que esto acelere la evolución. Llegaron a salir de África porque tienen un cerebro mucho más grande en composición de neuronas, de una masa encefálica mayor, y ocuparon Asia y ocuparon Europa, ¿ya? Ahora sí, entrando directamente al Paleolítico medio, aquí tenemos ya al Homo neanderthalensis. Se dice que es aquí ya donde, empezando el Paleolítico medio, se extingue el Homo erectus, y esta es la especie propiamente que se desenvuelve durante todo el Paleolítico medio, el Homo neanderthalensis o el neandertal. Mira, sus creencias mágico-religiosas, entierros funerarios, es justamente la forma como representa su pensamiento. Cuando alguien muere dentro de lo que viene a ser la banda, el neandertal no lo olvida tan rápidamente, ¿no? Y le da un entierro digno. En función a que quizás creían en la vida después de la muerte, había toda una serie de formas, ¿no? de pensamiento. Un lenguaje articulado, propiamente que van a llegar a desarrollar gracias a la masa encefálica que han desarrollado y las diferentes áreas del lenguaje también, ¿no? Bueno,
por último, en el Paleolítico Superior ya aparece nuestra especie directamente, el Homo sapiens, quien llegó pues a reemplazar al Neandertal, ¿no? El Neandertalensis desaparece en el Paleolítico Superior y quien llega a dominar todo este momento ya es el Homo sapiens, ¿no? Hasta la actualidad. Habitan todo el mundo y gracias al pensamiento concreto y abstracto desarrollan el arte rupestre, ya sea en las cuevas, en las paredes de las cuevas, que es el arte parietal, y con las esculturas, el arte mobiliario. Tenemos, miren ustedes, después de la primera etapa del Paleolítico, ¿sí? Que se ha dividido en tres, ahora el Mesolítico, que es la etapa entre ambas edades de piedra, ¿no? Tanto paleo como neolítico. En el Mesolítico hay un proceso de cambios climatológicos que van del Pleistoceno al Holoceno, lo que le hizo, vamos a decir, la vida al hombre de una manera mucho más accesible. Porque ustedes se imaginan haber vivido durante el Pleistoceno hasta la actualidad, no hubiéramos sobrevivido simplemente. Muchos investigadores dicen que para la época del Paleolítico Superior el Homo sapiens estuvo al borde de la extinción. Muchos posiblemente hayan podido morir por las condiciones climatológicas y podríamos pues haber sido máximo ¿quién es? Ya está, alguien se le había encendido por ahí de casualidad el micro. Ok, entonces, damas y caballeros, durante la etapa, pues ya propiamente durante la etapa del Mesolítico, es donde podemos ver que hay una vida semisedentaria, porque gracias a que el Holoceno nació, una etapa ya casi de clima actual, con estaciones y esto, la vida se volvió semisedentaria en aldeas o en viviendas estacionales. El hombre se organizó en clanes. ¿Qué es el clan? Es el conjunto de bandas. Se inició la producción de cosechas gracias a la horticultura, la domesticación de plantas y también la domesticación de animales. Más adelante a la horticultura se le llama agricultura y a la domesticación de animales ganadería. Se desarrolla la industria microlítica asociada a la pesca. A ver, me estaban escribiendo por aquí. Las primeras, Valentino, las primeras urbes propiamente aún no, porque todavía ese es un modo de vida bastante rústico, Ya las primeras urbes las vamos a poder ir viendo en el Neolítico, ¿sí? En el Neolítico, que justamente es la etapa donde vamos a entrar ya, porque la forma de vida es sedentaria completamente, y aquí sí, miren ustedes, se organizó el hombre a nivel social en tribus, o sea, pueblos, el conjunto de clanes. Ahora, si el clan era el conjunto de bandas, la tribu es el conjunto de clanes, un pueblo en sí, ¿no? El desarrollo de arquitectura megalítica, se desarrolló una economía productiva, propiamente ya productiva, el hombre produce agricultura y ganadería, hay sobrante o excedente productivo y trueque, intercambio. Esta es la revolución neolítica, y como pueden ver aquí, en Turquía, miren ustedes esta urbe de Katal Uyuk, uno de los grandes centros poblados de la revolución neolítica, habitados, miren ustedes, entre el 7000 y 5700 a.C. Tenemos, miren ustedes, dentro de lo que viene a ser esta etapa, el desarrollo de muchos oficios, textilería, se especializó en las herramientas de la agricultura, la hoz de madera, la cerámica, hacha pulimentada, piedra pulimentada, y esto le permitió al hombre estructurar o jerarquizar su vida, hubieron clases sociales ya. Aquí tenemos, miren, centros de observación astronómica muy importantes, como el Cromlech de Stonehenge en Inglaterra, y tenemos también zonas de entierros funerarios, como este dolmen, que se encuentran en diferentes partes del norte de Europa. Y enseguida, gracias a que el hombre pudo haber dominado propiamente la forma de vida sedentaria, la agricultura, pudo haberse establecido, el hombre ahora tuvo más tiempo para investigar la naturaleza, y es así donde investigan los metales. Aparece el descubrimiento de los metales, empezando con el cobre, que, ojo, chicas y chicos, el cobre se usó de manera simultánea conforme a la piedra, por eso también a este periodo se le llama el periodo cuprolítico, cupro, cobre, lítico, piedra. ¿Para qué se usaba el cobre? Miren, se produjo la fundición del cobre mediante hornos a altas temperaturas para hacer objetos de lujo, vasos campaniformes, joyas,
Y también de paso ya se inventaba la rueda, como pueden ver aquí, de madera, ya en Sumeria, eso fue en Mesopotamia, y el arado, importantísimo para lo que viene a ser la agricultura. Y enseguida, al poco tiempo, ya vino lo que viene a ser la edad del bronce. El bronce viene a ser la fusión de cobre más estaño, y esa fusión permite una resistencia mucho más del metal. Si el cobre es X, el bronce sería 4X, ¿ya? En resistencia. Y es aquí donde vemos ya una revolución ya impresionante a nivel de centros poblados, o sea, una revolución de ciudades, una revolución urbana. Las primeras ciudades, ojo, en función a la pregunta me la hizo por aquí Valentino, me parece, o Diego, a ver, Valentino, ya se dan en el Neolítico, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que la revolución, o sea, el estallido de la multiplicación de ciudades se dan en la Edad del Bronce. Se multiplicaron las ciudades como centros administrativos en una región. Surgieron, en ese caso, el Estado, de carácter sacerdotal teocrático, y los primeros imperios militaristas y esclavistas que vamos a ver ahorita en un pincelazo. Miren ustedes, la invención de la escritura ideográfica, donde se transmitía ideas propiamente, y fue establecida como la cuneiforme en Mesopotamia y jeroglífica en Egipto. Chicas y chicos, entrando a la Edad del Hierro directamente, pues la Edad del Hierro ya viene a ser la etapa donde se usa este metal para elaborar herramientas de guerra principalmente. Pero durante esta etapa se inventó la escritura fonética. Es decir, ahora, gracias a las letras, esta escritura tenía pues todo un sonido y toda una composición mucho más elevada. Se desarrolló una economía monetaria y se usaron carros de guerra que consolidaron la fuerza militar de un Estado que ahora se convirtió en un imperio esclavista, ¿no? Por eso que se expandieron estos imperios esclavistas. Entonces, miren acá la representación de los hititas, que fue el primer pueblo en formar armas de hierro. Los hititas, eso es un dato muy importante, primer pueblo que usó el hierro. Acá están las monedas del reino de Libia, miren ustedes. Por ejemplo, en el anverso tenemos la cabeza de león rugiendo y en el reverso los cuadrados incusos, ¿no? Eso probablemente sería parte de la numismática, ¿no? Acá tenemos la invención del primer alfabeto, miren, fenicio de 22 letras. Y aquí la representación de los celtas, el pueblo que inició la forja del hierro en Europa Occidental, para las armas propiamente. Entonces, entrando directamente a las civilizaciones de la época de la Edad Antigua, vamos a analizar 4 importantes estados o civilizaciones que nacieron durante la Edad del Bronce. Ya, ténganlo por favor bien en cuenta. Estas 4 civilizaciones llegan a nacer durante esta edad. Voy a retroceder un ratito. Aquí, durante la Edad del Bronce. Miren en el segundo punto, surgimiento del Estado, de carácter teocrático, y luego los primeros imperios militaristas y esclavistas. Ahí está la escritura, ¿sí o no? Ya. Es en esta edad en donde empieza a nacer, ¿qué cosa? Mesopotamia, Egipto, India y China. Por lo tanto, la historia propiamente que da inicio con la Edad Antigua, ¿dónde empieza? Con la Edad del Bronce. Profe, ¿y la prehistoria dónde estaría terminando? La prehistoria estaría terminando en la Edad del Cobre. Casi como que la Edad del Cobre es un periodo de transición, para que lo puedan entender, ¿ya? Es por eso que hay que tener en cuenta este periodo de tránsito clave, que es la Edad del Cobre, donde se va abandonando paulatinamente la piedra y se va asumiendo paulatinamente los metales. Con el uso de la Edad del Hierro, ya estas sociedades como Mesopotamia llegarían a ser imperios expansivos. A ver, ¿dónde se desarrolló primero que nada? En los valles del río Éufrates y Tigris, actuales países de Irak y Siria. Por recomendación, no vayan a hacer turismo ahí por ahora, ¿ya? Hay una serie de conflictos ahí lamentables que no terminan. Pero esta zona va a ser increíblemente grande por estos importantes ríos que le dan el recurso del agua, el recurso hídrico, a los diferentes pueblos que se van asentando en los márgenes de ambos ríos, y como ven aquí, en la zona norte, centro y sur. Empezando con Sumerio-Acadio, que es el primer periodo. Miren entre qué años. Los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado. ¿Qué ciudades? Kish, Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Eridu, una serie de ciudades donde
en cada una había autoridad política y economía propia. Eso es una ciudad-estado. Pero ¿cuándo se unieron estas ciudades? Cuando fueron conquistadas por Sargón I, quien era un importante guerrero, que llegó con su ejército desde la zona de Akkad. Miren aquí en el mapa, Akkad se encuentra en el centro. Él lo que hizo fue unificar la Baja Mesopotamia, es decir, unir la zona del centro con la zona del sur, y empezó en este momento él a ser una autoridad central. Aquí empieza entonces la historia de las Mesopotamias, con el periodo sumerio-acadio. Ya durante este periodo, como pueden ver aquí, habían inventos. Mira, la escritura uniforme, había la rueda, estaba el ladrillo, para hacer las construcciones como los sigurats, que son estos templos de la clase alta, los sacerdotes. Estaba el arado para la agricultura y el torno alfarero para construir los ladrillos que son claves en las construcciones. Por otra parte, damas y caballeros, tenemos, miren aquí, estos importantes avances de Mesopotamia, como por ejemplo la astronomía. Miren ustedes, llegaron a desarrollar, como astrónomos grandes que eran, importantes instrumentos de observación, ¿ya? Que les permitió elaborar un calendario propiamente lunar. Ellos son los creadores del zodiaco. Ustedes cuando han leído su signo zodiacal, más que todo entraron en un rubro de astrología, ¿no? Está lejos de ser una ciencia, pero fue un gran avance, ¿ya? Y pues llegaron a calcular los eclipses, ¿no? Sobre todo en la época de Babilonia, ¿ya? A nivel de las matemáticas, miren, la numeración sexagesimal, que la usamos hasta la actualidad, y la división de la circunferencia de 360 grados. O sea, grandes avances, como pueden darse cuenta. ¿Qué pasó luego de este periodo sumerio-acadio? Lo que ocurrió fue que hubieron una serie de enfrentamientos internos y terminó ahora estableciéndose la capital en lo que viene a ser la zona de Babilonia, ¿ya? Y es aquí en donde ocurre, vean ustedes, el surgimiento del primer imperio babilónico, que va entre estos años, y donde destaca la gran figura de este personaje. Hablamos de Hammurabi, quien compiló el primer gran código basado en la ley del talión, lo que se conoce como el ojo por ojo, diente por diente, e impuso el culto al dios Marduk. A partir de este momento, cada ciudad empezaría a tener un dios importante, muy protagónico, y Mesopotamia llegó a ser, vamos a decir, una especie de sociedad politeísta, ¿no? Una civilización politeísta. Pero sobre todo lo que más destaca es esta ley, porque hace notar que la escritura ya es utilizada con fines de poder mantener un cierto orden civil, legal, judicial, dentro de lo que viene a ser el comportamiento de la sociedad. Ahora, si ustedes se dan el trabajo de leer este código Hammurabi, muchas de las leyes solo favorecen a la clase alta, a la clase dirigencial. Si el delito es cometido por alguien de la clase baja, ellos pueden ir hasta la amputación de algún miembro de su cuerpo, de alguna extremidad, o pueden incluso pagar con la muerte. Pero la clase alta solo paga con dinero y con menos tiempo de cárcel. Entonces casi la clase alta resuelve los delitos con dinero y la clase baja no. Normalmente este código fue para proteger los intereses de la clase alta, ¿ya? Pero es importante como referencia de ley para esta época. Bueno, Babilonia llegó a ser invadido por los hititas, que tú ya sabes, ¿no? Fue el primer pueblo que usó el hierro. Y ellos, con los casitas, que son otro pueblo, introdujeron el hierro y lograron imponerse en Mesopotamia. Va a llegar a pasar bastante tiempo, mira, desde el año 1530 a.C. hasta el año 1350, hasta que recién los mesopotamios expulsaron a los hititas y casitas y recuperaron su dominio. Entonces, el imperio asirio ya es el momento en donde, miren ustedes, se convierte en Mesopotamia como pueblo guerrero, expansivo y cruel, propiamente gracias a que los asirios controlaron todo y se expandieron para evitar, miren ustedes, diferentes invasiones, ¿no? Aquí destaca este gobernante importante, Asurbanipal, ¿ya? Quien logró la máxima expansión y organizó la primera biblioteca en Nínive, que es la capital del imperio. Ojo, la biblioteca de Nínive se construyó con el afán de ganarle a Egipto, quien tenía la mejor biblioteca del mundo en esa época, en la ciudad de Alejandría. Entonces, estos eran pueblos que competían culturalmente. Egipto obviamente tenía la biblioteca más completa y Mesopotamia no quiso quedarse atrás, es por eso que mandaron a construir esta biblioteca en Nínive, ¿ok? Bueno,
Pasó un poco de tiempo y los babilonios recuperaron el dominio, trasladaron nuevamente la capital a Babilonia y surge el segundo imperio babilónico. Aquí destaca Nabucodonosor II, quien mandó a construir, miren ustedes, la portada de Ishtar, el sigurat de Marduk, que es considerado el sigurat más espectacular de todos, y los jardines colgantes justamente en Babilonia, del cual lamentablemente no hay ninguna prueba material fehaciente, porque van a ser destruidos cuando se dé la conquista de Ciro el Grande, rey de los persas. ¿Ya? Entonces el imperio babilónico, o en este caso el segundo imperio babilónico, llegó a su fin, y los mesopotamios también. Pero no sin antes, miren ustedes, aquí en esta imagen, llegaron a construir importantes restos, ¿no? Construcciones claves importantes. La puerta de Ishtar, miren, de Nabucodonosor II, el sigurat de Marduk, que sería el punto número 2, y los jardines colgantes, del cual el historiador Heródoto menciona solamente a través de relatos, de tradiciones que se han guardado en el tiempo, que llegaron a ser una de las obras más increíbles de la historia, ¿no? Que lamentablemente, como repito, no existe rezago que haya sobrevivido, ¿no? Culturalmente, entonces, para terminar aquí el punto de Mesopotamia, desarrollaron la escritura cuneiforme, considerada la más antigua de la historia. Y, ojo, esta fue descifrada por el arqueólogo Henry Rawlinson para 1835. A nivel de su arquitectura, está basada en el uso de ladrillo, adobe y arcilla. Destacan los zigurats, centros de observación astronómica y residencias de los sacerdotes. A nivel de su religión, como les dije, fueron politeístas, pero hubieron dioses principales, ¿no? Ishtar, Shamash, Marduk, Asur. La mayoría, como pueden ver, tienen forma humana, o sea, son antropomorfos. Y bueno, Marduk llegó a ser el principal dios babilónico, ¿sí? Y miren ustedes, el dragón con el que se le asocia también se encuentra en esta parte, ¿ya? Por otra parte, la diosa Ishtar de Babilonia, ¿no? Que también aparece que es clave, ¿sí? Y miren ustedes, aquí tenemos este relieve de cacería de león por parte de Asurbanipal, ¿no? Que está ubicado en su palacio de Nínive, ¿ya? Bueno, algunos se preguntan, profe, ¿dónde dejaron las escrituras estos mesopotamios? Acá está, chicos, el uso de la tablilla y el punzón en la escritura cuneiforme. Es de verdad alucinante. Antes esas tablillas eran circulares, pero luego se entendió que para un mejor uso debían de ser de forma cuadrangular y después rectangular, que es como si fuera la hoja de un cuaderno. Aquí empiezan entonces los antecedentes ya de lo que es la escritura propiamente, ¿no? Bueno, paralelamente a Mesopotamia se encontraba Egipto, ubicado, como pueden ver aquí en el mapa, en la zona del norte de África, en el noreste de África, muy cerca de Asia, ¿no? Y Egipto es atravesado por ese don de la naturaleza que se llama el río Nilo. Ojo, el Nilo, que baja de las zonas del Alto Egipto, va a bañar con sus aguas gracias a que arrastra un fertilizante natural que se llama limo, toda la zona, miren ustedes, del Alto y Bajo Egipto, y por donde pasa el río Nilo, todo florece. Entonces, ese es un importante río que, a diferencia de muchos, ese es el único que trae un fertilizante incluido, ¿ya? Entonces, hubieron varios ciclos en donde, vean ustedes, el río Nilo llegará a convertirse en el eje central de Egipto. Ahora, ¿en qué se desarrollaron los egipcios? Bueno, en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, Imhotep, que llegó a ser uno de los médicos más importantes, ya desde la época del Imperio Antiguo, destaca mucho en la medicina, porque se practica la momificación, la ginecología, la traumatología. O sea, ellos llegaron a trabajar, miren ustedes, a sus muertos los momificaban, un proceso verdaderamente impresionante, creían en la vida después de la muerte. La ginecología, trabajaron incluso métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Traumatología, llegaron a soldar huesos fracturados. Entonces, eso es un conocimiento bastante amplio, ¿no? Sin hablar de sus conocimientos en química y en otros aspectos también clave, ¿no? A nivel astronómico, un calendario solar de 365 días. A nivel de matemática, la numeración decimal y el cálculo de pi. O sea, eso es impresionante. Yendo directamente a los periodos, tenemos el periodo arcaico o tinita, donde destaca el primer faraón, que es Menes-Onarmer. Ojo, es como la comparación con Sargón I en Mesopotamia. Fue Menes-Onarmer quien llegó a unificar a las provincias o nomos del Alto y Bajo Egipto. O sea, al unificarlos, es ahí donde nace como tal Egipto, porque habían diferentes ciudades ahí, ¿no?
Ya, pero si en cada ciudad había una autoridad, obviamente no podemos hablar de Egipto. Pero una vez que un gobernante, o sea, el faraón en este caso, llega a tener dominio sobre todo, ahí recién hablamos de un gobierno central, o sea, ya un estado, una civilización como tal, que es Egipto, ¿ya? La capital está en Tinis, por eso es el periodo tinita, ¿no? El imperio antiguo, como pueden ver, chicas y chicos, su apogeo se desarrolló gracias a la arquitectura monumental de las pirámides que llegan a ser las pirámides de Gizeh, ¿no? Son necrópolis o tumbas elaboradas por 3 faraones importantes, ¿no? Keops, Kefren y Miserino. Y la crisis de este periodo se dio justamente porque los diferentes jefes de los nomos o provincias, los nomarcas, se rebelaron contra el faraón. Más adelante nace el Imperio Medio, en donde los faraones recuperan el poder y Egipto se expande hasta Nubia, estableciéndose el culto nacional con Amón, miren ustedes, dios importante, el dios Sol, y nace otra vez un periodo intermedio que viene a ser un periodo de crisis, pero en este caso no fue debido a que los nomarcas se rebelaron, sino debido a la invasión de los Hicsos, que introducen el hierro y el caballo. Tal como los hititas y casitas introdujeron el hierro en Mesopotamia, en Egipto fueron los Hicsos. Los Hicsos van a ser expulsados con el paso del tiempo y es aquí donde nace el imperio nuevo neotebano. Los príncipes Amosis y Camosis expulsaron a los Hicsos. Y luego vinieron figuras claves como Tutmosis III, por ejemplo, miren ustedes aquí, ¿no? La máxima expansión se logró con Tutmosis III, hasta Palestina, Líbano y Siria. Con Amenofis IV se buscó imponer el monoteísmo y el dios Atón intentó ser el único dios después de que en Egipto habían como 3.000 dioses. Esto era por los intereses que Amenofis quería tener y es por ello que se cambió incluso de nombre, ¿no? Se llamó ahora Akenatón, que lo ven aquí en esta imagen, ofreciendo lotos al disco solar Atón. Akenatón significa el que adora a Atón, pero luego de esto va a ser asesinado y colocan a Tutankamón, el faraón niño, que va a restituir el politeísmo para los intereses de la clase sacerdotal. Luego a Tutankamón ya lo asesinan también y llega Ramsés II, quien llegó a restablecer todo como estaba antes, ¿no? Y se da un enfrentamiento contra los hititas, quienes intentaron invadir también Egipto, pero no lo lograron, y así se firmó el primer tratado que Egipto llegó a firmar como sociedad, que es el Tratado de Kadesh. En la época tardía o baja época, Egipto fue conquistado por los persas y finalmente luego cayó bajo el dominio de Macedonia, y luego, o sea, los griegos, y luego los romanos. ¿Ok? Pero los grandes avances que dejó Egipto están aquí. Las escrituras, jeroglífica, hierática, demótica, las que he mencionado al principio, a nivel de su religión politeísta, 3.000 dioses, culto a los animales, olatría, culto al dios Sol, heliolatría. Miren la creencia en la vida después de la muerte y el juicio de los muertos. Como pueden ver aquí, el tribunal de Osiris, ¿no? En su arquitectura estuvo básicamente dirigida a exaltar a los dioses y faraones. Es monumental, religiosa, funeraria, destacaron las tumbas. Acá tenemos, por ejemplo, miren las mastabas. Miren la forma trapezoidal, la pirámide de Sócer del Imperio Antiguo, la única escalonada, las clásicas de la de Keops y los hipogeos que son en los cerros. Entrando directamente a la India, chicas y chicos, también es una sociedad esclavista de la época, miren ustedes, de la Edad Antigua, se desarrollaron entre los valles del Indo y Ganges. Su arquitectura, miren, destacan las estupas para Buda, tienen la forma, miren ustedes aquí, ovalada, en escritura destacó el sánscrito, y sus aportes, el cero posicional, el ajedrez y el yoga. En su religión es hinduista. El hinduismo, miren ustedes, fue creado en la época védica, que ahorita vamos a entrar. Sus textos sagrados fueron los Vedas, como su Biblia. Pero el budismo fue fundado por este importante noble llamado Siddhartha Gautama. Quiero que vean los periodos históricos y le pueden tomar un screenshot en este momento. La primera etapa, donde solo hubieron ciudades, la revolución del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa. La etapa védica, donde fueron invadidos por los, en este caso, indoeuropeos, que trajeron el hierro, carros de guerra y la lengua sánscrita. El tercer periodo, donde se consolidó el sistema de castas o clases sociales y surge el budismo, que se opone a toda esta división social. Y el imperio Maurya, donde destaca Chandragupta Maurya, que logró la primera unificación en el norte de la India, y luego Asoka, que es el máximo ya guerrero, que logró la expansión. Y de paso el budismo en esa época se expandió. Por último, el imperio Gupta es el momento donde hubo un apogeo comercial y un gobierno descentralizado. Quiero que vean el sistema de castas, que es importante porque todo nace a raíz de este dios Brahma. La cabeza
son los sacerdotes o brahmanes. Los brazos son los nobles o kshatriyas. Las piernas son el pueblo, los vaisyas, los que trabajan. Y los pies son los sudras o esclavos. ¿Qué decía el libro de los Vedas? Que estas clases sociales no se pueden mezclar porque eso sería una especie de pecado. Y si se mezclan, nacen impuros, o sea, bastardos. Nacen, en este caso, los Dalits o parias, ¿no? Ahora, China paralelamente se desarrolla en el lejano oriente, entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. Destaca, miren ustedes, las pagodas, que ven aquí el ejemplo de pagoda china, lo han visto ustedes en las películas de samurái, de guerrero chino, mejor dicho, disculpen, y la gran muralla china, hecha por Xi Huangdi. La escritura de tipo ideográfica, la más antigua de China, y sus grandes aportes, ustedes pueden verlos aquí, ¿no? El papel, la brújula, la sericultura para hacer la seda, la porcelana, la imprenta, la silografía, una madera muy fina, el trabajo en madera fina, la pólvora, el sismoscopio para los movimientos de la Tierra y la ballesta, ¿ya? Y aquí están los periodos que le pueden tomar un screenshot porque se nos están pasando 2 minutitos ya del break, chicas y chicos. Así es que aquí tenemos este screenshot que ustedes le pueden tomar aquí para ver las escuelas del pensamiento chino, confucianismo y taoísmo, y estos periodos donde el más importante es el periodo número 4, que es la dinastía Qing, donde destaca Xi Huangdi, quien unificó China. ¿Sí? Tomen un screenshot también aquí a esta línea de tiempo para que puedan tener todo resumido de esta clase y afianzar estos últimos 5 puntos que estoy dejándoles aquí mismo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poderles dar en este momento las claves de la separata y yo despedirme de ustedes hasta la próxima semana. ¿Le tomaron el screenshot? Ya está, perfecto. Muy bien. Les mando por aquí las claves. A ver, me preguntaba por aquí mi amiguita, a ver, un ratito. A ver, un ratito por aquí. A ver, estas son las claves, ¿ya? A ver, ¿qué cosa me preguntaba por aquí? ¿Qué cosa me preguntaba por aquí? A ver, un ratito. Ya. Me preguntaba por aquí, Ayeli, profesor, ¿Sigurat de Marduk es considerada como ciudad? No escuché esa parte. Ya, no, el Sigurat es una parte de la ciudad. El Sigurat es el centro donde residen los sacerdotes y la clase alta. En este caso conformado por el gobernante máximo, que se le llama Ensi o Patesi, que es como el faraón en Egipto. Es parte de la ciudad. ¿Y cómo se llamaba el representante de la medicina en Egipto? Ah, ya, un médico que es importantísimo es Imhotep. Fue un médico importante que ya en la época del Imperio Antiguo había desarrollado bastante. Por otra parte, a ver, me dice Stephanie, profesor, disculpe, ¿puede compartir la diapositiva del confucianismo? Ya, rápido la comparto porque ya están en break y para que se puedan ustedes retirar, ¿ok, chicos? A ver, ahí les comparto rápido, a ver, ahí está. La del confucianismo, ahí está, para que la puedan ustedes, le puedan tomar un screenshot. ¿Ya? Listo. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Para mí ha sido verdaderamente un gusto estar con ustedes ahorita y empezar este ciclo. Les mando un abrazo. Así es que afiancen el tema que hemos dejado con lo último. Y cualquier duda, hasta la próxima semana. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias.